Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. La Comisión de Constitución del Senado aprobó en general el proyecto que permite el retiro de hasta el 10% de los ahorros de los fondos de pensiones para enfrentar la crisis económica del coronavirus. Ahora, ¿qué trámites siguen? Bueno, la iniciativa será votada este miércoles, pasado mañana, en general en la sala del Senado para luego volver a ser discutida en particular en comisión. Posteriormente se volverá a ver en la sala, pero ya en particular. Bueno, si la iniciativa se aprueba sin modificaciones, el proyecto estaría en condiciones de ser despachado del Congreso y luego eventualmente ser promulgado por el Ejecutivo, eventualmente porque hay otros caminos que están contemplados en nuestro ordenamiento jurídico, por ejemplo, que el presidente de la República vetara el proyecto. Bueno, y ahí opera, qué sé yo, quórums, en fin. Podría terminar en un plebiscito incluso. Sin embargo, si en el Senado hay modificaciones a lo aprobado en la Cámara, deberá volver a la misma y si siguen las diferencias, se podría definir en una comisión mixta. Esta iniciativa permite de forma excepcional que los ciudadanos y ciudadanas puedan retirar voluntariamente parte de sus ahorros con un tope máximo de hasta 150 UF, son 4 millones y poco más, y un mínimo de 35 UF. Si el 10% un trabajador es menor a 35 UF, podrá retirar la totalidad de sus ahorros. Además, según lo aprobado en la Cámara de Diputados previamente, que actualmente se discute en el Senado, se indica que los fondos retirados no constituirán renta o remuneración para ningún efecto legal y serán pagados en forma íntegra, es decir, que no pagarían impuestos. Y no estaría en efecto entonces a comisiones, descuento alguno por parte de las AFP. Queda todavía, hoy día entraron 15 indicaciones en el Senado de distinta índole que se tendrán que discutir, pero todo indica que el final de esta historia, más allá de qué es lo que pase al medio, cuáles son los grises, cuáles serán las indicaciones, que la idea de que esto va a ser aprobado, salvo que las cosas cambien, todo indica que va a ser aprobado en el Senado porque la oposición, que tiene mayoría, dado los quórums, requiere solo de 2 senadores, de 2 votos de senadores gobiernistas para poder aprobar este proyecto. Y como ya se sabe que al menos hay 4, salvo que den vuelta a su opinión, ya deberían entonces tener los votos suficientes para que sea aprobado en el Senado de la República. Vamos de inmediato a la pantalla, porque les quiero mostrar, como es habitual ya, los gráficos, los datos que nos entrega Citizense, esta aplicación, con la cual le hemos hecho una suerte de convenio para que nos provean de estos datos para ustedes. Estos son datos tecnológicos, anónimos, que registran en algunas antenitas satelitales, en 280 puntos de la región metropolitana, a los celulares que van pasando, a pie, en auto, lo que sea, en bicicleta, en micro, lo que sea. Anónimos, tranquilo, no hay un número detrás, sino que cuántos celulares tomó a través de la señal de Wi-Fi. Hecha esa aclaración, esto es lo que opera. A ver si puede bajar un poquitito, señor director, a ver qué tenemos arriba. No, para el otro lado, por favor, a ver si estamos perdiendo algo, ¿no? Bueno, ya, variación de flujos de personas por el Gran Santiago. Vamos a tomar la semana del 13 al 19, la que terminó ayer, en los últimos 7 días. Lo vamos a comparar con el pre-COVID. ¿Se acuerda que le hablé una vez de la semana 0, marzo? Entre el 9 y el 15 de marzo todavía ni siquiera se suspendían las clases en los colegios. O sea, pre-COVID y la última semana. ¿Cómo han bajado o cómo se han modificado los tráficos, los flujos de santiaguinos por comuna? Aquí está. Las comunas en rojo, las comunas en azul, las que mejor se han portado, las que más han bajado. Huachuraba, 73%. San Joaquín, 63%, y Lo Prado y El Bosque son los mejores alumnos de la ciudad. Los amarillos son los Cuatrelí y los rojos son rojos. Los que menos han bajado. Conchalí ha bajado solo el 19,9%. Independencia, Las Condes, La Florida, La Granja, en fin, ahí está Cerro Navia, Quinta Normal. A ver, señor director, si vamos entonces un poquito más. Aquí está un poquito más. Esta es la variación, aquí, la variación metropolitana de la semana que acaba de terminar respecto de la semana 0 pre-COVID
hemos bajado, aquí por favor, señor director, hemos bajado solo el 43,7%, deberíamos estar en el 60, en el menos 60, para apurarnos con eso. Eso es una cuarentena en verdad. Y este azul es la variación de la semana que acaba de terminar ayer versus la que la precedió. Bajamos solo el 1,2. ¿Estamos tan empeñados? ¿Queremos salir tan rápido? Bueno, está bien, salgamos rápido, pero hagamos un esfuerzo. Quedémonos en nuestras casas. ¿Queremos volver a trabajar? ¿Queremos que se reactive la economía? Por supuesto, porque es un drama social. Portémonos mejor entonces, quedémonos en nuestras casas. En fin, a ver si avanzamos un poquitito más. Datos entregados por CitySense, Sense con S-E-N-S-E, por si usted quiere revisarlo. Y aquí está la... Sí, aquí tenemos la comuna por comuna. Aquí las que mejor se han portado, usted puede ver, usted puede pinchar, si entra a la aplicación o entra al sitio web, puede ver cómo se ha comportado su comuna versus la semana anterior, versus la semana pre-COVID. Esto, respecto a la semana anterior, la que mejor se portó fue Lo Prado, la última semana. Aquí tenemos Lo Prado, El Bosque, Lampa, La Cisterna, Cerrillos, bajaron 31, 18, 13. Esto respecto a la semana anterior. Muy bien, lo último que quiero mostrarles sencillamente es, por favor, lo último al final, avancemos con toda tranquilidad. Estamos en la página web de CitySense. Ahí están comuna por comuna. En quiero que nos quedemos un segundito. Variación de la movilidad de la población en la región metropolitana. Variaciones históricas. Así partimos en esta semana cero. Ahí partimos. ¿Ok? Este es el punto cero. Pusimos cronómetro cero. ¿Cómo bajó? Ahí empezó a bajar con las primeras medidas. Bajó hasta aquí con la primera cuarentena. Siguió bajando y ahí nos quedamos. Y ahí nos quedamos y nunca tuvimos aquí. Esta fue la nueva normalidad, fatal, ¿recuerdan? Bueno, mire, ahí subió un poco, la gente se confió. Perdón, no la gente, nos confiamos. Yo también. Nos confiamos porque ya lo habíamos hecho, ¿no? Y empezamos a salir más de nuestras casas. Y aquí, cuando vino la cuarentena total, que todavía estamos en ella, en toda la región metropolitana, bajamos un pelito y aquí nos hemos mantenido. El esfuerzo, ahí nos quedamos. Está clarito. Gracias a la gente de CitySense. Si usted quiere revisarla, City como City en inglés, Sense, S-E-N-S-E, le busca .co, la busca en la página web, tiene la aplicación, tiene Instagram. Usted puede ver por sus propios ojos, en su propio teléfono, las estadísticas, que además son online, todo el rato las van actualizando. Vamos a la mesa de conversación. Está ahí ya Diego Pardo, presidente ejecutivo de Espacio Público. Diego, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, ustedes, gracias por la invitación. Nada, pues muchísimas gracias. No sé si estabas viendo o escuchando la cifra esta de movilidad. Hemos hecho un esfuerzo bien leve desde el punto de vista de la movilidad. Estos son datos científicos. Sí, sí, lo había visto. Había informes antes. Hay un departamento en Bochef, en la Escuela de Ingeniería de la Chile, que lo ha hecho. No exactamente eso, pero ha hecho un ejercicio parecido. Y la principal reducción de movilidad se produjo muy al principio con la suspensión de clases, digamos, con la suspensión de clases escolares. Pero todo lo que vino después tuvo un efecto bastante pequeño en la región metropolitana. También hay que decir que hay otras regiones donde la declaración de cuarentena tuvo mayores efectos, como en Valparaíso o en Rancagua. Claro. No, lo que le estábamos mostrando era la región metropolitana. Después de la primera cuarentena, planitos. Entonces uno no calza mucho estas ganas que tenemos todos de volver a una vida saliendo, a una plaza, donde un amigo, que es natural, pero tiene que tener una correlación con nuestros esfuerzos. Y aquí me sumo yo, porque aquí estamos hablando del colectivo. ¿No va de la mano el esfuerzo con las ganas, po? ¿O no, Diego? No, ahora hay que ver, digamos, de dónde, o sea, estos datos agregados de movilidad también, es difícil saber de dónde ha ocurrido esta movilidad. Hay, de alguna manera, por así decirlo, dos causas distintas. Una es el trabajo informal, que no, digamos que respecto del cual... Claro, no todos pueden hacer la cuarentena, ese es un puntazo. Efectivamente. El trabajo informal, de alguna manera, para poder reducir el número digamos, para quedarse en su casa, necesita que haya un programa de alivio económico mucho más efectivo que no se ha producido. Diego Pardo, estuve leyendo el informe, bueno, me llega, gracias a Dios, aprovecho de agradecer que me llegue el informe, lo miro con mucha atención, y hoy día, el informe que llegó hoy día,
ustedes justamente se hacían cargo de la evaluación del paso a paso ¿no? De este programa, de esta fórmula que ya empieza a acercarse, porque las cifras permiten ilusionarse con que vamos a salir en algún momento. ¿Cómo ves tú el programa paso a paso que ha planteado el gobierno? Mira, yo creo que hay 3 cosas buenas, 3 cosas no tan buenas. Las 3 cosas buenas son que primero, el plan paso a paso es gradual. Y eso es súper importante para que sea procesado por la ciudadanía, digamos. El desconfinamiento no va a ser todo de inmediato. Va a ser progresivo porque necesitamos estar seguros de ciertas cosas antes de dar los siguientes pasos. Y en ese sentido, el programa recoge lo que ha sido la experiencia en otras partes de ir de manera paulatina, desconfinando y usando la fase anterior para prepararte a la siguiente. Eso efectivamente hay que felicitarlo en el plan paso a paso. Sigue la estructura que ha sido normal en otras partes del mundo. Lo segundo es que también tiene criterios objetivos para pasar de una fase a otra. Eso también y es conocidos, muy bueno. Diego, objetivos y conocidos antes de. Sí, efectivamente. Son conocidos, son objetivos, son auditables por la sociedad civil con ciertas particularidades que podemos conversar después, pero eso es súper importante porque cuando las autoridades, depende solamente discrecionalmente del criterio de la autoridad sanitaria desconfinar o no, se ponen a ellas mismas en una situación de que los grupos de interés sean objeto de lobby, que sean objeto de presiones para desconfinar lo antes posible, y por otro lado también que los grupos de salud pública y las otras organizaciones lo presionen para lo contrario. Entonces, para evitar esta competencia por tironear a la autoridad sanitaria, es súper importante que haya criterios objetivos y conocidos. Eso es lo segundo que yo destacaría. Y lo tercero es que apuntan en una finalidad correcta. Al final del día, estos objetivos que son similares a los que se usan en otras partes del mundo, apuntan a 2 cosas. Uno, que tu sistema de testeo, trazabilidad y aislamiento sea capaz de reemplazar a las medidas de cuarentena. Las medidas de cuarentena lo que hacen es meter a su gente, o sea, mantener a su gente en la casa sin distinguir si son enfermos o no enfermos. Claro. El sistema de testeo, trazabilidad y aislamiento lo que quiere es aislar únicamente a los enfermos. Pero para eso tienes que estar seguro de que estás detectando a todos los enfermos y que de alguna manera no hay enfermos que no están siendo detectados y que por lo tanto son focos de contagio que están fuera de sus casas propagando la enfermedad. Ese es uno de los primeros grupos de indicadores que tiene que ver la positividad, el porcentaje de trazabilidad, el porcentaje de contacto. Diego, ¿y cómo vamos ahí? Que se realicen. Antes que me digas las 3 cosas que te parecen un poco más cuestionables o debatibles, ¿cómo te parece a ti que está la transparencia y la eficiencia en la trazabilidad? Bueno, esa era una de las primeras cosas no tan buenas que quería mencionar. Efectivamente, hay varios de estos indicadores que descansan en la trazabilidad, y la trazabilidad, por un lado, el sistema de trazabilidad pareciera no haber terminado de implementarse todavía. Hay poca información respecto de su implementación, cuántas personas están contratadas, qué tipo de trabajo están haciendo. Yo le pregunté al ministro, 800 me dijo. Mañana lo tengo en la radio y le pregunto de nuevo, pero eso me dijo el otro día. Sí, qué hacen cada una, dónde están, cuál es su organización. Sobre eso en otras partes del mundo hay mucha más información. Y también hay poca información respecto de cómo se llegan a esos porcentajes de trazabilidad, que hay 2 indicadores importantes. Uno es qué porcentaje de tus test positivos tú contactas y recabas la información necesaria dentro de 48 horas. Ese es un indicador. Debe ser el 100, ¿no? Bueno, el umbral que establece el plan paso a paso es un 80%, que es un umbral que no es particularmente exigente. Es más exigente en otras partes del mundo, se exige un 90%. Ya. El segundo criterio es qué porcentaje de tus test lo realizas respecto de contactos que ya están trazados. Esto también es bien importante, porque cuando tú tienes el control de la enfermedad, entonces la manera en que debiera funcionar esto es que una persona detectas un contagio,
a esa persona la entrevistas, le tratas de reconstruir por dónde anduvo, con quién tuvo contacto, y después vas a testear a esas personas, no a cualquier persona, sino a esas personas que tú supiste que tuvieron contacto con ella. Entonces, eso te permite de alguna manera seguir por delante de la enfermedad, sino perder el contacto de la enfermedad y así se mantener hace, esta capacidad. Así se hace, por lo que uno ha leído, así se hace. ¿No se está haciendo así aquí? Bueno, el otro día el subsecretario hablaba de que habían estado tomando test PCR aleatoriamente en un terminal de buses. Digamos. ¿También o en sí. vez? Bueno, eso es lo que pasa, que no tenemos información suficiente sobre eso. O sea, yo podría preguntarle al ministro, mañana por ejemplo, ministro, ¿qué porcentaje de las personas que usted le dieron PCR positivo les está haciendo una trazabilidad concreta, directa y exhaustiva? ¿Qué porcentaje? No. Sí, ese es el primer porcentaje. Es el 1. ¿Y el 2? ¿Qué porcentaje de test se están realizando respecto de contactos ya trazados? Sí, ese es el 2. De todos los test que se están, de los 17.000 test que se están haciendo al día, ¿qué porcentaje de esos son a los círculos de recorrido de los PCR positivos? Efectivamente. Ya. Ahora, se reporta un porcentaje. De vez en cuando la subsecretaria habla de estos porcentajes. El punto es que no está la información para determinar que eso esté bien hecho o esté hecho con los criterios que uno esperaría que se hiciera. Hay mucha más información respecto de los contagios, respecto de los fallecidos, que respecto de este otro aspecto. Entonces, también hay suficiente información, porque lo reporta la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, respecto de la utilización de la infraestructura hospitalaria. De todos esos indicadores hay información disponible para la sociedad civil que permite reconstruir los cálculos del gobierno y, por lo tanto, evaluar independientemente la evolución de esos indicadores. Pero respecto a trazabilidad no está esa información. Entonces, por eso te decía, esa era una de las primeras aspectos no tan buenos que yo destacaría del plan paso a paso. Ustedes en el informe para terminar con el paso a paso, ¿cómo se debe hacer? ¿Qué experiencia han recabado ustedes en el mundo, de los países que ya van en el futuro, de cómo no hacerlo? Porque es inevitable que el ser humano, sobre todo que ha estado confinado 1 o 2 meses, tiene cierta angustia, cierta impulsividad. ¿Cómo se debe hacer para que no salgamos a matacaballo? ¿Cómo se ha hecho en los lugares que se ha hecho bien? Vemos que Cataluña, por ejemplo, probablemente es el ejemplo al revés. Madrid lo ha hecho bien, según estuve leyendo. Israel, de alguna manera, es el caso que uno quiere evitar. Israel, la segunda ola fue más alta que la primera. Efectivamente. ¿Qué aprendimos? En términos de el tipo de indicadores que se están utilizando, no son tan distintos a los que utiliza el plan paso a paso. Hay algunas diferencias en términos del umbral que se utiliza para cada indicador. Ya. Y, por ejemplo, la positividad empieza en el 15% y en otras partes empieza en el 10 o en el 5%. Ahí estamos bien. No, estamos siendo menos exigentes. No, porque todavía no nos desconfinen y estamos en el 12-9. O sea, no. Sí, pero el indicador que establece el plan paso a paso es del 15%, bajar del 15% durante un periodo de tiempo. Ok, durante un periodo de tiempo. En otras partes del mundo es el 10 o el 5. Perfecto. Es más exigente, ahí somos menos exigentes. También somos menos exigentes en infraestructura hospitalaria. En otras partes se exige mayor capacidad ociosa que la que nosotros estamos estableciendo en el plan paso a paso. En el porcentaje de trazabilidad, que es algo que yo también te había mencionado, en otras partes se exige un 90% de trazabilidad dentro de 48 horas y que un 75% de tus tests sean realizados respecto a contactos que ya tienes trazados. Esos fueron los indicadores que, por ejemplo, la mesa técnica sugirió. Y se eligieron unos menos exigentes. Entonces ahí hay una diferencia. Puede ser que esté justificada esa diferencia. Yo no quiero aquí no hay de alguna manera una única manera de hacer las cosas. El punto es que este plan no fue particularmente discutido con la comunidad científica y el Colegio Médico dijo el otro día que de hecho no se había discutido con la mesa social. Entonces, ahí falta digamos, un mayor trabajo para que esos indicadores efectivamente reflejen un consenso
de la comunidad científica, y eso facilita que también los planes la gente lo sienta no como algo exógeno que impone una autoridad que de alguna manera, de la cual ellos no forman parte, y se sientan partícipes también de este plan. Y hay un último punto que no quiero dejar fuera el tintero, que también es muy importante, que es la estructura, y de eso no se ha dicho nada, que es cuál va a ser la estructura territorial de este plan, ¿sí? Porque uno ve, por ejemplo, en Nueva York, lo que se hizo fue dividir en zonas la ciudad de Nueva York para efectos de medir estos índices. ¿Ya? ¿Sí? Pero tú, antes de moverte de una etapa a otra, querías que cada uno de esos índices fuera cumplido en cada una de las subzonas que tú... Perdón, para hacer un avance, las 4 o las 5 zonas tienen que cumplir, no avanza la que cumple. Ese es el punto. Mira, te lo pongo así. ¿Se entiende? Digamos que con la positividad del 15%, tú estás en Providencia, ¿cierto? Ya sé, aquí Providencia. Imagínate que Providencia tuviera una positividad del 10%, Santiago tuviera una positividad del 20%. Ambos tienen el mismo número de casos, el mismo número de test. El promedio de esas dos es 15%. Sí. Si tú empiezas ese proceso, lo que puede pasar es que la situación en Santiago sea peor que la de Providencia, y Santiago efectivamente contagia a Providencia. Sí. Tú quieres que tanto Santiago como Providencia, ambos estén debajo del umbral que para ti es relevante. Entonces, Diego, ¿de qué sirve subdividir la ciudad en zonas si tengo que tenerlas a todas bajo un cierto umbral para avanzar al siguiente paso? Porque tú no quieres, por lo mismo que estamos hablando, si tú tienes a Providencia en 10% y a Santiago en 20%, lo que tú no quieres es promediar las dos cosas. Tú quieres que separadamente cada una de ellas esté debajo del 15%. Ok, para las mediciones individuales, pero no para avanzar individual, pues. Ese es el punto, para las mediciones individuales, pero para avanzar cada una de ellas lo tiene que cumplir por separado. A juicio de ustedes y la experiencia que ustedes han recogido afuera, es que la región metropolitana tiene que avanzar toda en conjunto. Todo en conjunto, pero se debería dividir en subzonas para efectos de medir. De medir. Sí, sí. Y en ese sentido lo más sencillo es de alguna manera agruparlo en estas 6 macrozonas que se utiliza para dividir la infraestructura hospitalaria. Ya. Que es de alguna manera la medida que ya está establecida. ¿Y aquí qué se ha dicho al respecto? ¿Aquí va a ser subdividido para avanzar o solo para medir? No se ha dicho. No ha habido un pronunciamiento sobre esto, y es un tema que me parece que es bien importante. Perfecto. Oye, ustedes dicen en el espacio público hoy que, así como, bueno, ya todo hay cierta evidencia sobre los avances que ha tenido la región metropolitana, ustedes hacen un hincapié importante en lo que ocurre en el norte, con zonas muy preocupantes, Arica Parinacota, me parece que Antofagasta, alguna o Iquique. Antofagasta ha ido mejorando un poco, pero Arica no. Arica y Iquique, sigue... ¿no? Sí, Arica sigue de alguna manera en este espiral creciente, en la expansión de la enfermedad, y todavía no hay signos de mayor contención. Ya, y eso ya están con cuarentena ambas, ¿cierto? Uh-huh. Y hay que esperar un tiempo. ¿Cuánto tiempo uno debería esperar para ver ya reacciones? Y si estiman ustedes que está bien controlado y el comportamiento que está teniendo la población ahí nos permite tener esperanza. Bueno, es que eso depende. Una cosa son las medidas de cuarentena formal y otra es el nivel de movilidad, como tú mismo lo estabas poniendo al principio del programa. Cuando uno mira la evidencia comparada, por ejemplo, hace poco salió un trabajo que evalúa el efecto de las cuarentenas en distintos distritos de Estados Unidos, y lo que ellos encuentran es que en 14 a 21 días se veían los efectos. En Santiago los vimos mucho después. Porque la movilidad porque la reducción de movilidad producto de la cuarentena fue menor. Si consigue reducir sustancialmente la movilidad, debieras ver los efectos en 2 semanas. Si no, se alarga. Es bien mecánica el asunto. Si tú consigues reducir significativamente la movilidad, lo vas a ver antes, si no, vas a alargar el problema más. ¿Cómo han visto ustedes, vuelvo a insistir en la experiencia comparada, que debiera ser el retorno, por ejemplo, en los colegios y universidades, que sabemos que, no sé, 40, 50 alumnos en la universidad, a veces cursos más grandes, pues los colegios de 30, de 40 es muy normal en muchas partes.
Por lo tanto, ahí puede haber un peligro importante de que se nos dispare de nuevo. ¿Cuáles son las formas más razonables y más exitosas de regresos a clase? Eso es complicado de evaluar, ¿eh? Porque lo que pasa es que nosotros estamos mirando experiencia en el otro hemisferio y entonces ahí pasó un efecto que es complejo de considerar, que claro, es que venían de alguna manera eso es. El proceso de desconfinamiento se empezó a producir cuando ya estaba terminando el año escolar. Entonces, en verdad no tuvieron que tomar esa decisión y ahora están de vacaciones, digamos, sin haber la mayor parte de los países vuelto nunca a clase. ¿Qué tanto es? O sea, por eso esa experiencia es difícil de considerar para nuestros efectos. Ahora, lo que sí es importante que hay que tener en cuenta es que en buena medida hay, así como el número de fallecimientos producto del COVID ha, digamos, aumentado ostensiblemente y por eso, digamos, las cifras de fallecidos que tenemos, fallecidos por otras causas han disminuido como consecuencia de la cuarentena, entre ellos los fallecidos por enfermedades respiratorias no vinculadas al COVID. Y eso es porque la razón, digamos, que todo esto, digamos, después se tiene que estudiar con más seriedad y ver si efectivamente es así, pero el inicio... Claro, el indicio pareciera sugerir que eso es porque, bueno, por un lado, la campaña más fuerte de vacuna a la influenza que se hizo con más fuerza este año, pero por otro, precisamente por la suspensión de clases. Como se suspendió la clase, la circulación de otros virus, que es principalmente a través del contacto escolar, se redujo sustancialmente y eso tuvo un efecto en la disminución de enfermedades respiratorias. Si tú volvieras a clase antes de que termine el invierno, antes de que termine la época estacional de esta otra enfermedad respiratoria, seguramente va a aumentar el riesgo de que esas otras enfermedades también generen un problema sanitario. Diego Pardo, presidente ejecutivo de Espacio Público, muchísimas gracias por esta conversación bastante esclarecedora respecto de las dudas, en el buen sentido de la palabra, qué cosas deberemos estar atentos para el periodo de, si lo hacemos bien, recta final de nuestra primera ola de coronavirus o de COVID, que ha sido muy dura, con muchos efectos y que todavía nos va a costar tiempo recuperarnos. Diego, gracias como siempre. Ojalá así sea. Gracias a ustedes. Nos vemos. Buenas noches. Chao. Hacemos una pausa y ya volvemos. Espérenos. ¿Sabías que un corredor de propiedades puede ganar hasta un 4% por la venta de una propiedad? Tú puedes ser corredor de propiedades estudiando 100% online. Colegio Inmobiliario te invita a su programa especial de capacitación. Tú puedes ser un corredor de propiedades exitoso. Más información en www.colegioinmobiliario.cl o al fono 23 21 00 084. Y tomamos contacto con Alexis Kalergis, que es director del Instituto Milenio e Inmunología e Inmunoterapia. Muy buenas noches, Alexis. Gracias por estar allí. Buenas noches, Matías. Saludos a usted y a la audiencia. Muchísimas gracias. Es un día de mucha efervescencia a nivel mundial porque se agrega otra vacuna a la fase 3. Ya nos explicarás tú pedagógicamente qué es lo que es, las implicancias. Se habla mucho de lo que usted probablemente ha escuchado o ha leído, de la Universidad de Oxford, esta la que también puede conocerse como la de AstraZeneca. Para aclarar solamente el marco, está AstraZeneca Oxford en fase 3, la más adelantada. Sinopharm, que es China, también en fase 3. Está Sinovac Biotech, que tiene el convenio con la Universidad Católica y que probablemente va a haber aquí pruebas en nuestro país. Y entiendo que va a empezar en fase 3 también Biotech de Pfizer. Serían esas 4, según un rastreador del New York Times, en esa fase 3. ¿Tú estás tan expectante como está el resto del mundo, los que no somos especialistas? Bueno, lo primero y lo más importante es recordar a la audiencia que aún no tenemos una vacuna. Y por lo tanto, las medidas de autocuidado y de evitar el contagio, especialmente en nuestro país, que todavía tenemos circulación viral, tenemos que mantenerla. Ahora, en relación a estar expectante, por supuesto, este virus se ha diseminado tan rápido desde Asia hasta el sur de América, debido a que la población mundial carece de inmunidad. Y esa baja inmunidad claramente se puede superar por medio del desarrollo de una vacuna. Y hemos visto cómo la ciencia
mundial, Chile incluido, ha trabajado de manera asociativa, con mucha intensidad, con mucha rigurosidad en el sentido de poder aportar una solución para promover la inmunidad contra este coronavirus. Y claro, las noticias que conocimos hoy día acerca de los avances de la vacuna que está impulsando Oxford en colaboración con AstraZeneca son claramente alentadoras. Desde Chile hemos estado también en contacto con ellos, ¿verdad? Y hay una posibilidad también de colaboración justamente gracias a que tras años de investigación de varios científicos y científicas en Chile en el área de las vacunas y la inmunología, hay una historia de investigación básica y clínica que nos acerca a estos colaboradores internacionales a fin de poder trabajar en colaboración en el desarrollo de vacunas, ya sea hechas en Chile o bien aportar al desarrollo de vacunas que están siendo desarrolladas en el extranjero. Puntualmente se sabe que la de Sinovac Biotech, ustedes en la Universidad Católica tienen un convenio que lo firmaron y lo anunciamos aquí hace unas 3 semanas, tiene que ver con que se va a venir a hacer algo del trabajo de campo, si se puede decir en ese término, en hacer algunas pruebas en general. ¿Qué es lo que es esta fase 3? Porque algunos dicen, bueno, ¿y qué van a hacer conejillos de India con nosotros? Yo sé que no, porque he leído que ya está bastante probado que no tiene contraindicaciones para el ser humano, que se han hecho muchas pruebas anteriores. ¿En qué fase se viene a probar a Chile? Como en otros países del mundo, no solo Chile. Gracias por la pregunta, Matías. Justamente hay muchos países que están también aspirando a ser parte de estos desarrollos. Por ejemplo, en Estados Unidos se están haciendo también estudios de fase 3 para vacunas que fueron desarrolladas en otros países. Lo importante es explicarle bien a la ciudadanía que cuando una vacuna ya está en fase 3, quiere decir que ha superado fases anteriores que demuestran su seguridad y su inmunogenicidad. La fase 3 busca evaluar la eficacia de la vacuna, es decir, la capacidad de prevenir la enfermedad que causa la infección, en este caso por el coronavirus. Entonces, el concepto de seguridad ya está demostrado y ese es el caso de las vacunas que están hoy día en fase 3 en varios países y claramente es positivo que Chile pueda participar de estos estudios porque por una parte nos acerca a una vacuna. Las personas que puedan recibir esta vacuna en el fase 3 probablemente van a desarrollar una inmunidad que las va a proteger contra la infección. Y en tercer lugar, y especialmente, por ejemplo, en el caso del trabajo que hemos hecho en colaboración con Sinovac, hemos también definido algunos aspectos de suministro prioritario o garantizado para Chile. Porque hemos visto que en el caso de otros medicamentos, y probablemente lo mismo ocurra con las vacunas, la competencia meramente comercial, ¿verdad? Tienen ventaja claramente países con mayor poder adquisitivo. Entonces, una estrategia que hemos planteado no solamente desde la Católica, sino en colaboración con otras universidades, hemos trabajado, así como la ciencia, estamos colaborando científicamente a nivel de interacciones con grupos en el extranjero. También en Chile hemos generado un consorcio científico para evaluar vacunas y terapias COVID-19, donde ya participan 9 universidades y la idea es que de manera asociativa, ¿verdad?, entre varias universidades y hospitales vinculados precisamente a estas universidades, podamos evaluar y hacernos parte del desarrollo de estas vacunas para poder, ojalá, asegurar un acceso temprano, una disponibilidad temprana a estas vacunas para Chile. El que se venga a administrar acá ayuda a ponernos en un lugar expectante en la fila por conseguir las dosis, ojalá las más posibles, pero al menos una buena cantidad de dosis, porque he escuchado hoy día, India pedía, no sé, 400 millones, eran todas cifras enormes, Europa es un consorcio que había pedido 1.000 millones de dosis, entonces uno dice, bueno, ¿y Chilito dónde se pone ahí? Este tipo de trabajo hace que nos pongamos en un lugar expectante, ¿no? Claro, este tipo de trabajo que lo hemos hecho
entre la comunidad científica chilena, el Ministerio de Ciencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores y también el Ministerio de Salud. Yo lo denomino diplomacia científica, es decir, estamos ocupando las confianzas, las colaboraciones científicas para poder acercarnos a vacunas que ya han demostrado tener resultados alentadores de seguridad e inmunogenicidad. Entonces, hemos visto, y usted, Matías, mencionaba la vacuna de Oxford, es un tipo de vacuna que uno denomina bastante novedosa, bastante, digamos, es un tipo de vacuna de tercera generación donde se ocupa un adenovirus recombinante. Es una estrategia de vacunación es de doble efecto, bastante nueva. Le llaman de doble efecto, estuve leyendo yo que le llamaban. ¿Por qué no nos explicas cuál es esa característica? Justamente, porque tiene en el fondo es una formulación en que se utiliza un virus distinto al que se le incorporan genes o elementos del coronavirus. Entonces, en el fondo, es una vacuna donde el esqueleto o la estructura de la vacuna consiste en otro virus, que es un adenovirus. Yeah. Y tiene esa cualidad. Ahora, una de las cosas que hay que ser muy cauto es que esa estrategia, por ejemplo, si bien demostró en los resultados buenos datos de inmunogenicidad, es una estrategia relativamente reciente. No hay mucha historia de uso clínico masivo de vacunas con esta tecnología. Por el contrario, vacunas como, por ejemplo, la que está desarrollando Sinovac o Sinopharm son estrategias que uno denomina de primera generación, que consisten en el virus directamente, el SARS-CoV-2 o el coronavirus inactivado. Y hay más historia del uso de vacunas de ese tipo. Por ejemplo, en el caso de polio o de influenza, que son enfermedades virales, en las que se usan virus inactivados, por ejemplo, como estrategia de vacunación. Así que ahora, Alexis, estamos aprendiendo y es muy importante, indicar que ojalá no haya solo una vacuna, sino que varias vacunas, porque como usted decía, Matías, claramente va a haber una demanda muy alta, porque como partí diciendo en la entrevista, necesitamos generar inmunidad en una buena parte de la población mundial, y eso son varios millones, billones de personas. Y en la medida que haya más alternativas de vacunas seguras y efectivas, se puede lograr el objetivo final, que es inmunizar a la población mundial contra el coronavirus. Para recapitular, a ver si estoy en lo correcto, en fase 3 entonces ya se probó que estas son capaces de generar inmunidad y son seguras, o sea que no hay efectos secundarios graves. Entonces ahora es ver, voy a decirlo bien brutamente, la potencia inmunológica que tiene cada una de ellas, ¿no? Por ahí, o sea, cuán fuerte es y qué cantidad de anticuerpos es capaz de generar. Va por ahí. Y lo segundo, un país como Chile debiera intentar tener los dos tipos, las de primera y las de tercera generación, porque es mejor tener más a tener menos, o porque vamos a necesitar de las dos porque tenemos distintos tipos de necesidades. Entonces, o sea, ¿cualitativo o cuantitativo el problema? Voy a responder la primera pregunta. La fase 3 se hace para vacunas que ya tienen antecedentes de inmunogenicidad. O sea, sabemos que generan anticuerpos, sabemos que generan linfocitos T, que son los dos elementos centrales de la inmunidad antiviral. En la fase 3 principalmente se evalúa la eficacia, la capacidad que tiene la vacuna de prevenir la enfermedad causada por la infección con el virus. En el fondo, estamos mirando, se evalúa directamente si las personas vacunadas son resistentes a la enfermedad. Es decir, si disminuye la incidencia de enfermedad en sujetos que se exponen al virus. En el caso de las fases 1 y 2, miden principalmente seguridad e inmunogenicidad, y esa es la razón por la cual en Chile, de llevarlo a cabo, estos estudios van a ser solamente fase 3, porque las vacunas son de origen, en este caso, extranjero, ya sea europeo, asiático, norteamericano, y obviamente necesitamos que vengan con antecedentes de seguridad y de inmunogenicidad demostrados,
porque así lo exigen los comités de ética y el Instituto de Salud Pública en Chile, que son los entes regulatorios que velan por la correcta ejecución de los estudios. Ahora, en relación a la segunda pregunta, si una vacuna o 2 vacunas o 3 vacunas, claramente nos conviene tener acceso a más de una vacuna. Claramente en Chile necesitamos tener disponibilidad de estas vacunas, es decir, además de ser parte del desarrollo clínico. Pero mi pregunta, doctor, era si por un establecer medidas de suministro. Si era por un problema cuantitativo porque queremos tener vacuna para cubrir a toda la población, o cualitativo porque necesitamos las distintas características de las distintas vacunas. Yo creo que si una vacuna demuestra ser segura y efectiva, yo creo que y tenemos suficientes dosis para la población, sin duda la opción sería, o sea, estaría bien tener acceso a una vacuna. Perfecto. Si tenemos suficiente o sea, es para toda la cuantitativo población. Pero es cierto que algunas vacunas pueden ser más apropiadas para ciertos grupos de personas y otras vacunas más apropiadas para otros grupos de personas. Ya, eso es sumamente relevante. Ahora, esto es, usted lo dijo la pasada, pero para reafirmarlo, estas son vacunas que previenen futuros contagios, no son un medicamento para paliar la enfermedad del COVID, que es la enfermedad del coronavirus, ¿no es cierto? Es para prevenir. Claro, le respondo al tiro a esa pregunta, pero en relación a la definición de qué vacuna finalmente Chile, la ciudadanía chilena va a utilizar, la va a tomar finalmente el Ministerio de Salud a través del Programa Nacional de Inmunizaciones con la asesoría del CABEI, el Consejo Asesor de Vacunas e Inmunizaciones, que es la entidad que recomienda y trabaja junto con el Ministerio de Salud y el Programa Nacional de Inmunizaciones. En relación a la pregunta de... ¿Cuál es la pregunta? La segunda pregunta era sobre si es preventiva, no curativa. Sí. Claro, las vacunas no evitan la infección. Lo que hacen las vacunas es disminuir la enfermedad causada por la infección. Defensa. Es decir, la defensa. O sea, genera defensas para el virus cuando entra por la vía respiratoria, típica manera de infección, mediante la presencia de anticuerpos y células inmunológicas pueden neutralizar o eliminar al virus antes de que cause la enfermedad. Perfecto. Eso es lo que hacen las vacunas. Por eso es que entrenamos al sistema inmune defensivo del ser humano por medio del uso de las vacunas. Y por eso es que hemos tenido resultados espectaculares en la historia de la ciencia y la medicina, como por ejemplo la erradicación de la viruela, una enfermedad también viral causada por un virus, en este caso de DNA, que por muchos años azotó al planeta, y gracias a la existencia de una vacuna y a una campaña de vacunación promovida principalmente por la OMS hacia finales de los años 70, comienzo de los 80, la enfermedad fue erradicada. Es el único ejemplo de una enfermedad humana que ha sido erradicada y es un logro de la inmunología con la microbiología desde la perspectiva también de dar acceso a la vacuna a la población. Alexis, hablemos un segundito de plazos en dos dimensiones. La primera, como no sabemos cuánta memoria tiene este virus, ¿no es cierto? Porque es bastante nuevo, no sabemos tampoco si este va a ser del tipo de vacunas que es sarampión una vez en la vida o influenza una vez al año. No sabemos qué tipo de vacuna va a ser cuando se apruebe esta vacuna. ¿Eso es así? Totalmente lo correcto, Matías. Efectivamente, la inmunidad que generen las vacunas va a tener que ser estudiada, obviamente, por eso los estudios fase 3 normalmente toman un año y medio en poder concluir con sumo detalle el tipo de inmunidad y la duración de la inmunidad en las personas que participan en el estudio. Probablemente conozcamos antes la eficacia de la vacuna, ¿verdad? Pero la respuesta de cuánto dura la inmunidad claramente va a requerir investigación científica, y eso al menos serían un año y medio de seguimiento del estudio. Ahora, para ver cómo se comporta el virus. Esa es la segunda parte. Claro. Si es que el virus no sufre cambio significativo, ¿verdad? Si es un virus bastante estable, como ocurre, por ejemplo, con el caso del sarampión, o bien otros virus que tienen
poca variabilidad de estación a estación, lo más probable es que una inmunización sea capaz de inducir protección por varios años, ¿verdad? Mientras que si el virus, el SARS-CoV-2, el coronavirus, tiene una alta tasa de variabilidad, hemos visto que hay variantes, pero si estas variantes llegan a ser suficientemente distintas unas de otras, puede que sea necesario que se vaya renovando o actualizando la vacuna, así como ocurre, por ejemplo, en el caso de influenza. Por último, Alexis, yo le tenía preguntado al final los plazos, porque esa es nuestra ansiedad de todos, estamos hablando de los plazos. Usted dice un año y medio, pero yo le tengo la mala noticia de que no tenemos tanta paciencia, ustedes son los científicos, pero nosotros somos una población ansiosa. ¿Hay alguna posibilidad, hablando seriamente, de que ese año y medio tradicional de la fase 3 se recorte un poco o no hay tutía? Porque estamos en fase 3 de estas vacunas. Claro, como usted decía, efectivamente, y estamos también los científicos ansiosos, pero obviamente todos queremos salir de esta situación de confinamiento que es necesaria para evitar el contagio y la enfermedad. Y además de que nos toca vivir el confinamiento, también hay muchos aspectos de sensibilidad. Uno piensa en los abuelitos y las abuelitas, en nuestros estudiantes, nuestros jóvenes que no han podido ir al colegio, a la universidad. Ha sido un año bien duro. Por lo tanto, hay claramente, más allá del interés de la ciencia, obviamente, de poder aportar con una posible solución, hay razones de salud, educacionales, económicas, en que claramente una vacuna podría ayudarnos a volver a vivir la vida que vivíamos antes con este microbio circulando, porque gracias a la vacuna, si demuestra ser efectiva, ¿verdad?, se podría evitar la enfermedad. Entonces, en ese sentido, a ustedes les preocupan los plazos, yo dije, un estudio fase 3 va a tomar un año y medio probablemente para llevarlo a su fin, pero vamos a tener noción más temprano de la eficacia de la vacuna, ¿verdad? Eso es lo que ha ocurrido con los estudios que se han hecho porque los otros, en otros países. Por lo que le entendí, la espera del año y medio es para ver cuánta memoria tiene de inmunología, cuánto tiempo va a soportar, ¿no es cierto?, al virus, si es que muta o no muta. Pero la efectividad ya tenemos buenas pistas y probablemente pronto en esta fase 3 vamos a saber qué tan potentes son. Entonces, ¿se podría empezar a administrar en septiembre, octubre en algunas partes del mundo, usted cree? Bueno, ese es un punto muy importante. En el fondo hay que ser muy riguroso, muy cuidadoso, ¿verdad? No podemos acelerar estos procesos. La razón por la cual usted ha visto y todos hemos observado cómo la ciencia ha avanzado es porque justamente los científicos hemos trabajado en colaboración internacionalmente y por eso es que tenemos las oportunidades ahora de hacernos parte de esos desarrollos, pero no se puede acelerar el proceso, sino más bien lo que se puede lograr es que las entidades regulatorias, como por ejemplo nuestros comités de ética, el Instituto de Salud Pública, así como está ocurriendo, por ejemplo, con la FDA en Estados Unidos y las agencias regulatorias, por ejemplo, europeas, simplemente le den prioridad a la revisión de estos protocolos, de estos estudios, ¿verdad? Y de esa manera uno podría avanzar más rápido, pero la revisión debe ser igualmente rigurosa y cuidadosa como ha sido siempre, y en particular porque esta vacuna es una expectativa muy alta y por lo tanto un medicamento que es muy probable que lo ocupen muchas personas. Entonces hay que ser tremendamente riguroso. Pero en la medida en que trabajamos de manera colaborativa, asociativa, entre diferentes instancias, la ciencia básica, la ciencia clínica, la agencia regulatoria, claramente podemos ir avanzando más rápido. Nos ayudó, por ejemplo, hace un par de semanas atrás, un artículo en Nature en que destaca los esfuerzos latinoamericanos para desarrollar vacunas contra el coronavirus. Eso es muy visible, ¿verdad? Muestran centros en Chile, en particular Chile fue destacado, centros de investigación que tienen la capacidad de desarrollar y eventualmente evaluar clínicamente vacunas. Eso claramente nos abre puertas, nos
vincula, genera estas colaboraciones que pensamos pueden conducir a un acceso más temprano a una vacuna segura y efectiva en base, muy importante, también a condiciones de suministro, ¿verdad? Suministro de esta vacuna para Chile. Ya pues, clarísimo. Alexis Kalergis es director del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia. Muchísimas gracias por conversar esta noche con nosotros. Muchas gracias, Matías, y recuerden lo importante de cuidarnos. Todavía el virus circula y obviamente estamos muchos científicos en Chile y en el mundo trabajando en búsqueda de poder contar con este importante avance que podría ser ojalá varias vacunas para poder disminuir la enfermedad. Que esté muy bien, Alexis. Buenas noches. Gracias, Matías. Chao. Hacemos una pausa y volvemos aquí en Vía Pública. La crisis sanitaria y el desafío de educación a distancia están afectando el bienestar socioemocional de las comunidades educativas. CELClass es una plataforma educativa de aprendizaje socioemocional que ofrece actividades, contenidos y herramientas para gestionar la convivencia de educadores, estudiantes y familias. Más información en www.webclass.com, líder en tecnología. Antes que me dé el estornudo, lo evité. Nos vamos a la pantalla. Y vamos a la pantalla porque vamos a revisar qué es lo que tiene nuestro portal de noticias 24horas.cl. Y tiene que la Comisión de Constitución del Senado mantiene universalidad y rechaza el límite de retiro de fondos de la AFP. Temas todavía que están en discusión, que son dinámicos y faltan etapas todavía de votación. Más detalles, 24horas.cl. ¿Qué es lo que indica el termómetro en este momento en la región metropolitana? Lo vemos de inmediato. Indica que hay 6 grados con 7 décimas y el cielo está nublado. Para mañana martes y pasado mañana miércoles deberíamos esperar lo siguiente. Una máxima probable de 11 grados para mañana con lluvia. Nada de chubasco, lluvia. Para el miércoles, cielo parcial, máxima probable de 13 grados. Revisamos otras 2 regiones, ¿te parece? Bueno, Calama, región de Antofagasta, tendrá cielo parcial mañana y una máxima probable de 22 grados. Y Quellón, en la región de los lagos, en la provincia de Chiloé, de hecho está en la isla grande de Chiloé, Quellón tendrá chubascos mañana y una máxima probable de 9 grados. Este lunes se cumplieron 3 años de la muerte de Chester Bennington, cantante de Linkin Park, razón por la cual miles de fanáticos alrededor de todo el mundo han hecho homenaje a su memoria. Muchos de sus fans no solo rememoran su partida, sino también han enviado mensajes de agradecimiento por compartir su innegable talento. A inicios de este mes, The End, canción con casi 20 años, superó los 1.000 millones de reproducciones en YouTube, siendo el segundo tema de Linkin Park que alcanza esta cifra después de Numb, canción que ya escuchamos de fondo y con la que despedimos Vía Pública de hoy. Muy buenas noches y gracias por venir.